Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos una semanita más a Psicoalmería, un espacio que nos permite Almería Televisión. Hoy vamos a hablar del Día de las Familias porque el viernes 15 de mayo, este viernes, es el Día de las Familias. Y a veces hay gente que dice, ¿para qué un día para todo? Bueno, para explicaremos también eso. Hoy me acompañan las psicólogas Seril y María. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. ¿Habéis preparado bien el contenido? Sí, estamos listas. Pues vamos a ello. Día de las Familias. ¿Qué representa la familia para nosotros como individuos? Bueno, pues al final la familia es nuestro primer vínculo emocional, ¿no? Es donde aprendemos a sentir lo que es el amor, el cariño, el apoyo, el tema de resolver conflictos, el tema de gestión emocional. Entonces al final es como nuestra primera impronta en todo este tema. Y al final un niño que, por ejemplo, cuando ha tenido algún conflicto interno y ha sentido un apoyo, desarrolla una parte emocional distinta al que se haya sentido solo, aislado, sin ese apoyo emocional por parte de nuestros padres. Entonces es muy importante porque es nuestro primer contacto con todo este tema. Exacto, muy bien, Selin. Y hay veces que se aprende también aunque no te enseñen, por observación, por cómo ves cómo tus padres interaccionan entre ellos y demás. De hecho, la forma en la que nos relacionamos con los demás, nuestro primer aprendizaje se forma en la familia y se forma, justo como has dicho, por esa imitación, ¿no? Yo imito lo que hacen mis padres, cómo hablan, cómo se tratan entre ellos, cómo ellos quedan con sus amigos, esas reuniones, primeras cenas, ¿no? A las que vas con los amigos de tus padres, que también tienen niños, es la primera relación a lo mejor con los iguales, que luego llevas a cabo cuando pasas al colegio, ¿no? Y tienes un grupo más grande. Exacto, es decir, que esa impronta inicial, ¿no? El cómo empezamos a ver cómo es el mundo es a través de nuestra familia. Y esa mini sociedad que se crea inicial. Muy bien, muy bien. Lo que decimos, que realmente esa familia influye en cómo vemos luego el mundo y también en cómo se forma nuestra personalidad. Totalmente. Pros y contras. Al final, bueno, tenemos, si reflejamos la parte positiva en un niño, le damos comentarios positivos, no en negativos, al final lo que va a hacer es aumentar su autoestima, su confianza en el mismo. En cambio, si por ejemplo tenemos una crítica constante de ese niño, siempre hablamos en negativo, lo que vamos a hacer es pues, generar inseguridades, vamos a bajar su autoestima, va a ser más negativista ante el conflicto, seguramente tenga problemas de ansiedad, o sea, al final la forma de resolver los conflictos o su día a día, cosas más banales, se van a ver afectadas por cómo han sido tratados en su infancia. Es decir, su autoestima empieza a venir del exterior, de lo que sus padres, que en principio pues, son la figura de que son los mejores, son superhéroes, ¿no? Claro. No te los cuestionan, lo que dicen tus padres. Exacto. Entonces ahí influye mucho. ¿Qué ejemplos se te ocurren de cómo se le puede decir a un niño esa crítica positiva a esa crítica negativa? Bueno, a veces lo vemos también cuando hay un error en el niño o se equivoca en una tarea o coloca algo más o mancha algo, quizás no el regañar de una manera negativa, sino un poco más educar en eso. Por ejemplo, ha manchado la mesa, vamos a limpiarlo. Cuando algo se mancha, vamos a limpiarlo. No, qué mal lo has hecho, ves qué torpe eres. Son como frases muy negativas que al final terminan marcando. Incluso es que puede ser que en la adultez ese niño recuerde esas frases que han marcado en él de esa forma tan negativa. Claro, porque el qué torpe eres ya es como un rasgo, ¿no? Que el niño se lo lleva a su autoestima, en este caso. Y no el normalizar que se me puede caer algo y que tengo que tener más cuidado. Vale, buen ejemplo. Efectivamente, el qué torpe eres es una forma de transformar un acto que ha salido mal, se nos ha caído algo, en una cualidad de mí. Ya no me estás diciendo que me ha salido mal, es que soy torpe, o sea, algo que yo ya soy. ¿Me entiendes? Como algo que no puedo cambiar. Y al final los niños forman su autoconcepto en base a lo que escuchan, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo, los niños se lo creen todo. Exacto. O sea, viene el ratón Pérez, vienen los Reyes Magos y soy torpe. Y me lo creo todo.
me creo tanto una cosa como la otra. Entonces ahí hay que tener cuidado con lo que se le dice a un niño y con lo que luego el niño percibe que se puede cambiar y que no. Exacto. Y luego que hay muchas personas adultas que estarán viendo esto y que se hablan a sí mismas de esa manera. Efectivamente. Es que soy tal, es que no me va a salir esto bien porque no valgo. Y todo eso muchas veces viene de esos mensajes también, que se han recibido. Se han normalizado. Sí, nos lo hemos creído. O sea, ha terminado formando parte de mí, o sea, es como el mensaje que me doy cuando me pasa algo mal. Además, estamos en un periodo en el que las redes sociales y el mundo digital forma parte de nuestra vida, ¿no? Venga, ¿cómo influye eso en cómo vemos a las familias? Bueno, ahora mismo pues por redes sociales todo es perfecto, ¿no? Las familias, las parejas, todo. Y es verdad que eso nos distorsiona un poco de la imagen de familia real. Ahora mismo vemos que una familia perfecta, que se va de viaje, niños preciosos, súper nobles, súper buenos. Los niños son traviesos, los niños se mueven, probablemente al irte de viaje todos hemos salido, todos peleados con todos y eso es una familia real. Al final, a la hora de montarte en el coche ya te has matado vivo. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Y cuánto queda? Recién subido. Eso no sale, ¿no? En las redes. Pero ojo que también antes influían los anuncios de televisión, pero como que lo veíamos menos real. Sí. Que si vemos personas reales que creemos que es su realidad en las redes sociales. Efectivamente. Nos cuesta esa diferenciación. No, y aparte que solamente estamos viendo una foto, un segundo de su vida, 10 segundos, 20 segundos, no estamos viendo realmente lo que hay detrás, porque obviamente pues siempre la gente va a querer dar la parte buena de su vida, no va a subir o publicar la parte mala. Y bueno, y al final, que el hecho de que se discuta en una familia o que haya roces no significa que esa familia no sea perfecta. Es simplemente pues que bueno, que hay una convivencia. El problema está en cómo resolver esos conflictos. Efectivamente. No solamente en, no, es que una familia perfecta no discute, no hay roces, no es lo real. Esa sería esa foto idílica que se sube, pero no la realidad. Exacto, sí. Es decir, que sí que es normal tener problemas, que una familia es normal que tenga problemas. La diferencia es cómo los va resolviendo o qué va haciendo con ellos. Pero la expectativa hay que tener bien reguladas. No podemos pensar que nuestra familia es una mierda, ¿no? Porque todas las demás son perfectas y las mías no. Y no es así, es que realmente en lo que es la creencia de lo que es una familia quizás no lo tienes bien establecido. Efectivamente. En todas las familias se pasan malas noches, en todas las familias hay discusiones, al final una convivencia en una casa nos pasa con todo el mundo, ¿no? Con la familia, con la pareja, con compañeras de piso, con amigas, con todo el mundo. Exacto. Y es que el día a día es así. Lo que decía, que entonces me parece bien que esté el Día de la Familia, aunque haya un día para todo, pero si nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué es la familia? ¿Qué no es? ¿No? ¿Qué quiero de mi familia? ¿Por qué es importante para mí? Si para eso nos hace reflexionar, está bien que haya un día, si no, no tiene sentido. El día de lo que sea. Sí, al final como lo viva cada persona, a lo mejor un día en el que recuerdas pues eso, que tiene una familia de una manera u otra, hoy en día hay miles de tipos de familia. Sí. Pero que al final, pues bueno, que tiene un círculo, incluso a veces amigos se convierten en familia o gente que conocen de a otro y se convierten en familia. Y es bonito recordar esa parte y saber que no todo es idílico ni todo es perfecto, pero dentro de esa imperfección está lo bonito también. Y que al final pues también está el tema de saber pedir perdón, pedir ayuda, y escuchar la otra versión. Al final lo que hemos comentado es convivencia con otras personas y es muy bonito. Pues sí, pues sí. En general, en resumen de lo que hemos ido hablando, es como que los niños no eligen, ¿no?, la familia que le está tocando y acaban viendo el mundo de esa manera, aunque luego en la etapa adulta se puede trabajar de muchas maneras, como lo hemos en consulta en Psicoalmería. Y en este caso, lo de la familia perfecta y real es más los adultos el que ya lo empieza a vivir, ¿no?, que se cuestiona el tipo de familia que tiene. Por eso decíamos de regular expectativas. Vamos a dar unas pautas ahora para mejorar la comunicación, porque lo que hemos dicho, los problemas existen en las familias y son normales. Venga, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Qué pautas se os ocurren generales? Bueno, yo creo que en general un poco la empatía, ¿no? O sea, sería un poco lo que lo engloba, pues ese escuchar el problema del otro, la validación emocional, ¿no?, de lo que él está sintiendo. Puede ser que para ti a lo mejor no sea un problema tan grave o sea un poco más
tontería, por así decirlo. Sin embargo, si él te lo está contando es porque a él le preocupa. Entonces, pues, no entiendo cómo te sientes, es normal que estés así, vamos a hablarlo si lo necesitas. Un poco esa validación, ¿no? Y mostrar esa empatía con esa persona que te está contando un problema. Exacto, que las emociones tienen una función, ¿no? De validarlas. Muy bien. Sí, y también un poco el tiempo de calidad, pero incluso enfocado en que a veces vamos como familia, padres, con hijos, trabajo, etcétera, un poco en piloto automático Sí. y nunca paramos a escuchar a la persona cómo has tenido el día, cómo te ha ido, cómo te has sentido, te ha pasado esto. Pasar ese tiempo de calidad, Muy bien. de sentarte en una mesa o en un sillón y hablar con tu pareja, hablar con tu hijo y qué te ha hecho sentir esto y el que la seño o este niño te haya dicho esto y validar y expresar emociones y normalizar expresar emociones, porque Sí. muchas veces en muchas familias pues no se normaliza eso, no nos comunicamos cómo nos sentimos emocionalmente, de hecho evitamos que nuestros hijos nos vean mal o que vean que expresamos emociones y lo que está enseñando es que no es bueno eso. Exacto. Y luego en la etapa adulta pues vemos que eso surgen muchos problemas de ahí, de esa raíz. Muy bien, muy bien. Exacto, el que los adultos también puedan mostrarse pues con sus emociones agradables o desagradables y normalizar eso. Vale. Y luego me gusta eso del tiempo de calidad, intentar tenerlo en las comidas o en las cenas, ¿no? Yo, por ejemplo, mis niños tienen un juego que lo han visto de una serie de dibujos, creo, pero que bueno, que ya como que está en la casa, ¿no? Y es que una vez que estábamos comiendo cenando, pues uno de ellos dice, bueno, ¿cuál ha sido el momento favorito de cada uno del día? No, está bien. Y ya se entabla ese inicio de conversación de cuál es el momento favorito de cada uno. Claro, y una Pues forma sí. también de transmitir que le ha hecho feliz ese día. Sí, O sea, Joder. es guay. en lugar de ese piloto Compartir automático. momentos. Pues sí. Sí, que a veces vamos tan en piloto automático que como que no hay conversación a la hora de cenar. O se habla de lo que estamos viendo en la tele, ¿no? Que nos pasa a Sí. todos, que hay algo y nos ponemos a discutir sobre lo que está pasando. Pero hay veces que digo, Jolín, es que vivo contigo y no sé cómo estás. Exacto. No sé qué ha hecho esta semana, no sé, no te he Exacto. preguntado. Y lo que has dicho antes, María, que no se nos olvide, lo que has dicho de empatizar y escucha activa y valoración emocional, ¿no? El tener claro el cómo lo vive la otra persona, que una pregunta que me gusta mucho es cómo creo que lo está viviendo la otra persona, porque sin darnos cuenta lo que hacemos muchas veces es cómo lo viviría yo en su lugar. Pero somos personas diferentes, con diferentes experiencias, diferentes conocimientos, ¿no? Y es lo que dice, hay veces que me puede parecer una tontería lo que está pasando ese familiar, pero para esa persona no es una tontería, si no, no estaría mal, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que lo está viviendo esa persona con lo que sé que ha vivido esa persona en su historia de vida, su personalidad? Sí, al final no es tu vivencia, ni lo tienes que entender como tal, simplemente apoyar y prestar esa atención que necesitas en ese momento y ya está. No tiene más. Tenemos preparado también otro apartado que es para hablar de este tema de familias, pero también con adolescentes, en una entrevista que hemos hecho a nuestra psicóloga Marina Laguna. Así que vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? Bien. Venga, vamos a ver la entrevista. Buenas noches. Esta semana, con motivo del Día de la Familia, queremos hablar de un tema que está presente en todos los hogares, que es la convivencia con adolescentes. Se sabe que es una etapa complicada, donde hay muchas emociones, muchas cosas, y que incluso las conversaciones en el hogar pues suelen ser complicadas. Hoy tenemos para hablar de esto a la psicóloga Marina Laguna, de Psicoalmería, especializada en niñez y adolescencia. Bienvenida, Marina. Muchas gracias. En primer lugar, Marina, ¿qué está pasando por la mente de estos adolescentes? Bueno, a ver, como comentaba, la verdad es que es una etapa muy importante, ¿no? Ya no solo por las disputas que puedan entrar en el tema de la familia, de emociones y demás, sino que por primera vez no solo crece nuestro cuerpo, sino también lo hace a la misma vez nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde entran en disputa dos sistemas. En primer lugar, el sistema emocional, que va siempre relacionado con la amígdala, y el sistema, pues bueno, más de control de toma de decisión y demás, que va llevado por la corteza prefrontal. Y ocurre que el sistema que, como decíamos antes, está un poco más relacionado con la amígdala, digamos, para entenderlo un poquito más, está sobreestimulado. Es decir, cualquier emoción se vive mucho más intensa, parece que todo afecta un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema que decíamos de toma de decisiones está aún en crecimiento, es decir, todavía no está completamente desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no es capaz de ir al mismo ritmo que el sistema emocional. Es por eso por lo que un adolescente pues vive tan intensamente cada emoción y no sabe aún qué decisión es la más adecuada para tomar en cada momento y no sabe pues cómo sobrellevar un poco la situación. De ahí pues vienen muchísimas peleas en la familia, con las amistades, con cualquier persona.
pero no es porque el problema venga del adolescente, sino porque aún su cerebro sigue en ese desarrollo, digamos. Qué importante esto que comentas, Marina. Y así desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo describirías qué es esa regulación emocional? Pues como tal, esa regulación la podríamos describir con estos dos sistemas que comentaba antes, es decir, cuando puedo y soy capaz de vivir una emoción intensa, porque hay mucha gente que también confunde esto. Regulación emocional con no vivo emociones intensamente, o sea, no tiene por qué ser así. Puedo permitirme y darle paso a esas emociones, por muy intensas que sean, no solo intensas a nivel pues, de euforia, sino también de una tristeza que parece a veces descomunal, y ser capaz a partir de ahí de tomar una decisión y de esa toma de decisiones a través de la corteza prefrontal de manera pues adaptativa, de una manera adecuada, es decir, soy consciente, soy capaz de identificar que estoy sintiendo, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, euforia, y a partir de eso sé cómo actuar en consecuencia, es decir, no me dejo llevar por lo que estoy sintiendo en este momento, sino que, pues bueno, espero un momento en el que esté más tranquila, ¿no? Un momento de serenidad, y a partir de ahí tomo esa decisión. Yo lo que explico muchísimas veces en consulta también con adolescentes, con niños, incluso muchas veces también con adultos, es que le explico que al final las emociones son como un rosco, ¿vale? De pasapalabra, digamos, y nosotros somos el puntito de en medio. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo una emoción muy intensa, como por ejemplo puede ser el enfado, la envidia, la alegría, lo que sea, ya no estoy yo sola, ahora estoy yo con una emoción. ¿Qué ocurre? Que si yo tomo una decisión cuando hay una emoción, realmente no la estoy tomando yo, la está tomando mi emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí pues luego llega pues no tenía que haber actuado de esta manera, me dejé llevar, tal. Y esto no solo ocurre con la tristeza, también ocurre con la alegría. Cuando nosotros estamos muy felices, normalmente tomamos una decisión pues mucho más arriesgada, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece esa regulación emocional? Cuando soy capaz de identificar que tengo una emoción y voy a esperarme a que esa emoción se vaya, y cuando esté de manera serena y bueno, dentro de lo posible sin ninguna emoción, ahí es cuando tomo una decisión. Es decir, al final, pues sí, sería un poco el equilibrio entre estos dos sistemas. O sea, sería un poco también aprender a calmar esa emoción. Claro, sobre todo lo que más importante me parece, bajo mi punto de vista, es el saber identificar. Es decir, sé que ahora mismo, por ejemplo, estoy sintiendo muchísimo enfado porque una situación me ha hecho despertar esa emoción y no voy a actuar en consecuencia hasta que, bueno, que sea capaz de regularla un poquito más y a partir de ahí, pues pensar cuáles son las consecuencias a corto plazo, las consecuencias a largo plazo. Y bueno, al final, pues como todo en la teoría se ve mucho más fácil, ¿no? Pero en la práctica al final, sobre todo con la constancia y por eso decía lo de identificar y el tener todo el rato presente esto, va a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que en la adolescencia es mucho más complicado por esto, porque si aún no se ha desarrollado la parte de tomar decisiones, ¿cómo voy a ser capaz de tomar una adecuada? Si aún no sé cuál sería la que en este momento me vendría mejor, ¿no? Claro. Hey, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Paintball, llámanos al 615-188-550.
Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Bueno, Marina, lo que comentas es súper importante porque en esta etapa muchas veces es muy normal que los adolescentes se sientan incomprendidos, que se sientan agobiados, que sientan que es un problema solo de ellos y no, al final es una etapa que está llena de cambios biológicos, que todos pasamos por lo mismo, o sea que es algo completamente normal. Y también muchas veces a los adultos como que les cuesta recordar que pasaron también por esa etapa y que ahora tienen que aprender a sobrellevarlo con sus hijos, con las personas que convivan. Y Marina, en este caso, ¿de qué forma los padres o los adultos que convivan con ellos pueden ayudar? Pues para mí lo más importante es, vuelta también a lo que comentábamos antes, es a identificar cuál es esa emoción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurre un problema vamos a situar un momento en el que hemos llegado a casa, tenemos un adolescente y nos está contando algo, ¿no? Lo más normal o lo más común, digamos, que me gusta más decirlo así, es que preguntemos qué es lo que ha pasado, qué es lo que tú hiciste, qué es lo que tú vas a hacer. O sea, todo el rato ponemos el punto de atención y el foco en qué es lo que has hecho, vas a hacer o estás haciendo. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho antes, la toma de decisiones todavía no está bien desarrollada. Entonces, ¿qué sería más útil? ¿Cómo te has sentido? ¿No? Pues mira, me he peleado con esta persona porque me ha dicho tal. Vale, ¿y qué te ha hecho sentir eso? Pues enfado. Vale, ¿y en base a ese enfado actúa algo así? Quizá en ese momento el adolescente sí que sea consciente ya no solo de lo que ha hecho, sino de lo que está sintiendo. Entonces, al final es vuelta a lo mismo. Vuelvo a poner el foco de atención en qué es lo que está ese adolescente ahora mismo experimentando, ¿no? Para que también sea consciente. Porque lo que tú decías es muy importante, es verdad que se sienten incomprendidos, pero no con todo el mundo, sino también con ellos mismos. Es decir, tampoco saben muchísimas veces lo que están haciendo. Entonces, sería una buena manera, pues bueno, eso, identificar las emociones. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solo en la niñez una persona aprende en base a lo que ve, sino también en la adolescencia. Los padres siguen siendo al final el punto clave de cualquier etapa de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque también es muy común llegar a casa y que ver a tu madre que está estresado, ver a tu padre que está estresado y que normalmente se vayan. De repente están tristes y se van. De repente mis padres nunca lloran. De repente mis padres nunca se enfadan. Entonces, ¿qué ocurre? Que adolescente aprende que cuando estoy enfadado, nadie me puede ver, por ejemplo, que me voy a llorar, nadie me puede ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aprendo en base a lo que estoy viendo. Entonces, también en ese momento, pues, sería clave el que ellos vean cómo yo tomo una decisión cuando estoy enfadado, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo a mi madre llorar porque ha tenido un mal día en el trabajo?
que yo aprenderé a que cuando yo estoy mal, puedo llorar, puedo expresar esa emoción y otra persona me va a ayudar, ¿no? Entonces al final también, pues evidentemente este trabajo se hace en terapia y demás, pero es verdad que sobre todo en etapas como la adolescencia es muy importante también la colaboración de la familia. Al final es lo que ven cada día, ¿no? Y sobre todo su figura de apego. O sea, de repente han aprendido desde que son pequeños con una persona enfrente y ahora siguen haciéndolo, aunque parezca que no. ¿No? Porque también aparecen un poco las disputas de a todos les digo que no, a todos les desafío, ¿no? Pero realmente están desafiando o están aprendiendo qué es lo que está bien o lo que está mal, ¿no? O sea que también un poquito por ahí, pues lo que dices tiene mucha razón, la familia tiene un papel muy importante, por supuesto. Y se nota mucho en terapia, por ejemplo, cuando vienen animados por la familia, cuando vienen por su cuenta y eso, ¿ves alguna diferencia? Sí, sobre todo también cuando la familia hace por dónde para también intervenir en alguna sesión, ¿no? Y pues bueno, al final se puede trabajar mucho, ¿no? Pero si se rema por dos lados a la vez, el barco va a ir mucho más rápido. Así que sí, se nota mucho. Es muy interesante esto, Marina, también porque al final nos quedamos con que la clave es dejarse y aprender a experimentar y expresar esas emociones, que al final no es algo negativo, todo lo contrario, nos enseñan. Y mi pregunta aquí va más enfocada a qué relación tiene todo esto con la ansiedad y con la depresión, porque vemos muchos casos de adolescentes, sobre todo con el tema de la ansiedad, de la depresión. ¿Qué relación hay en esta regulación con esto? Al final esto que dices también es muy importante porque, como ya hemos hablado también en varios programas, en la niñez y en la adolescencia la depresión y la ansiedad se muestra diferente que en un adulto. Es decir, quizá en un adulto sí que es mucho más evidente, ¿no? Cuando puede estar experimentando en algún momento pues, depresión, ansiedad, cualquier cosa así, ¿no? Pero un adolescente o un niño lo muestra de una manera diferente. Entonces, sobre todo también aquí me parece muy importante destacar las señales de alerta, ¿vale? Porque al final en los padres sobre todo, creo que esto puede ser muy útil. Y es que, como decíamos antes, no sé qué decisión tomar, ¿vale? Nos ponemos en el caso de un adolescente, no sé qué decisión tomar. Cuando yo tomo una decisión muy extrema, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, aislarme, o ya sea también, de repente tener muchísimos amigos y no saber hacer otra cosa que tener un círculo muy grande de amigos y estar todo el día afuera, esas son decisiones extremas, nos están diciendo que no sé cómo regular una emoción, ¿vale? Entonces, como no sé cómo regular la emoción, estoy llevando al extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues ahí aparece, por ejemplo, depresión. ¿Por qué? Porque yo tengo la conducta de aislarme, ¿no? De no tener, por ejemplo, no querer tener ningún punto de apoyo, de no querer hacer nuevos planes. ¿Y qué ocurre? Que esa conducta está siendo reforzada porque yo me siento mejor. Entonces, como yo me siento mejor, al día siguiente volveré a hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que entramos en un ciclo en el que al final, pues lleva, por ejemplo, a un trastorno depresivo. Con la ansiedad ocurre de la misma manera. Cuando hay una situación que a mí me genera pues, muchísimo miedo, que mi sistema de alerta de repente se dispara, ¿qué ocurre? Que se ve reforzado cada vez más, porque cada vez intento evitarlo más. Entonces al final lleva también a una conducta extrema, ¿vale? O sea, al final un adolescente siempre será así. Cuando tengo una conducta extrema, está viendo una emoción que no sé cómo procesar. Y al final llega, pues, no solo ansiedad y depresión, también pues muchísimos otros trastornos. Pero es verdad que esto sí que es muy importante porque cada vez acuden más adolescentes a consultar y experimentamos algunos de ellos. Y en muchos casos los padres los traen y dicen, bueno, es que no sé qué le pasa, pero sé que le pasa algo porque me lo ha dicho, ¿no? Al final, el identificar estas señales de alerta también nos pueden ayudar a, bueno, pueda acudir contigo a consulta. Sobre todo también a mí me parece muy importante, a mí cuando me llega un padre o una madre a consulta antes y me explica un poco la situación y me da estos puntos también importantes, yo lo agradezco porque al final es lo que decía antes con Natalia, el barco rema si va a dos niveles también, entonces yo no puedo ver el contexto del adolescente al completo y si el papá o la mamá en ese caso me puede decir pues, cómo se comporta en casa, cómo se comporta con los demás compañeros y demás, pues claro, al final tenemos una perspectiva mucho más amplia. Y una visión desde fuera, ¿no? De claro. Cómo lo viven ellos la situación. Claro. Que luego también pasa que los padres vienen con una historia, digamos, y el adolescente viene con otra, ¿no? Vale. Que esto también lo pongo mucho en juego, ¿no? Que a lo mejor llega un padre o una madre y me dice, no, es que le preocupa esto, o me preocupa esto, y le digo, vale, pero realmente vamos a trabajar con lo que le preocupa al adolescente realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, también es muy importante. Bueno, Marina, y si un adolescente nos está viendo, o bueno, una familia nos está viendo en este momento, ¿qué señales tú podrías decirles que serían preocupantes, que a lo mejor podrían tener en cuenta acudir a terapia para que se sientan identificados? Pues yo sobre todo,
un adolescente no está viendo o alguien que pueda estar sintiéndose un poco identificado, le diría que sobre todo cuando haya una emoción que yo no pueda sobrellevar, cuando haya una emoción que a mí me hace tomar una decisión que realmente no quiero, que pasan los días y digo, ¿por qué he hecho esto, no? Ahí es el momento en el que puedo darme cuenta de que necesito ayuda. Necesito ayuda, que también suena un poco, pues bueno, no significa que yo sea raro, no significa que no esté haciendo las cosas bien. Significa que quizá lo que yo estoy poniendo en práctica no me está sirviendo, ¿no? Es simplemente eso, también quitando un poco el estigma de lo que se hace con el psicólogo en una consulta. Al final no se trata de que yo sea menos que nadie y no sepa cómo llevar la situación. Significa que estoy poniendo en práctica técnicas que no me están sirviendo, ¿no? Simplemente eso. Como cuando tienes una herida y te pones una tirita y de repente pues te das cuenta que esa no era la mejor. Que quizás pues podría haberte puesto otra que te hubiera servido más. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de seguir gastándome dinero en tiritas que no me están sirviendo, ¿no? Pues lo mismo, ¿qué necesidad tengo yo de invertir tanta energía y tiempo en algo que ahora mismo no me está sirviendo? Entonces, pues, venimos a consultas, se preparan otra serie de técnicas, pues, mucho más personalizadas y se pone en juego. Claro, y que es lo que decíamos antes, que es una etapa muy complicada, que muchas veces nos llegamos a sentir muy incomprendidos, que nadie es capaz de entendernos en el mundo, que nadie nos puede ayudar, pero también es importante saber que sí, que podemos recibir ayuda y que está bien pedir ayuda. Claro, porque realmente cuando pides ayuda no pides ayuda solo por tu yo del presente, también lo estás haciendo por tu yo del futuro, ¿vale? Porque al final, lo que decíamos antes, la adolescencia es una etapa muy importante porque lo que aprendo ahora probablemente me lo lleve para mí yo adulto. Si yo como adolescente aprendo que pedir ayuda está mal, cuando yo tenga 40, 50 años y de repente me encuentro en una situación súper vulnerable, lo más probable es que no pida ayuda, ¿vale? Que también han llegado muchos adultos a consulta y hemos trabajado no solo cosas del yo de ahora, sino del yo adolescente, del yo cuando era pequeño, ¿no? ¿Qué aprendí en ese momento? ¿Qué fue lo que me ha hecho estar ahora mismo así, ¿no? Entonces, pues bueno, pides ayuda por tu yo del presente, por tu yo del futuro y por sanar también un poco tu yo del pasado. Exacto, y es que también en esa etapa se producen muchas veces muchísimos momentos como de crisis, ¿no? De a lo mejor entrar al instituto, cambiar a otro colegio, otro instituto, empezar el bachiller, que si la universidad, elegir lo que vas a hacer en el futuro, que eso también muchas veces lleva muchísimas crisis de identidad, bueno, que es muchísimo lo que conlleva también esa etapa. Claro, y sobre todo también, pues, por ello, sobre todo que es el foco principal, pero también, como decías tú al principio, por la familia, ¿no? Cuando cambia la dinámica conmigo mismo, cambia la dinámica con mi madre, de repente cambia la dinámica con mi padre, pero si me doy cuenta también cambia la dinámica con mi hermano. Y al final es un ciclo, ¿no? Que por eso también lo que tú decías, cuando llega a una consulta a un adolescente con su familia, es mucho más fácil de llevar. O sea, al final se rompen patrones, se crean patrones nuevos y eso hace pues, que la dinámica sea mucho mejor. O sea que por el adolescente, por su presente y futuro, pero también por la familia y por todo su entorno. Al final hay un compromiso en el núcleo familiar, ¿no? Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por facilitarnos la entrevista de hoy. Es muy importante que hayas remarcado esta etapa de la vida, de la adolescencia, que bueno, al final es una revolución, ¿no? Que está pasando a la persona y que no están solos, que pueden pedir ayuda y que no están incomprendidos. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a ti. Muy buena entrevista, la verdad. ¿Con qué te quedas de la entrevista? Pues bueno, sobre todo también recordar un poco esa etapa de la adolescencia, que tiene sus partes buenas, pero también tiene sus partes malas. Al final, pues estás conociéndote, estás viendo la vida de otra manera, te estás relacionando, estás aprendiendo. Y bueno, a veces un poco conflictivo, pero bueno. Una etapa más. Una etapa más que hay que pasar y que bueno, si necesita ayuda, pues para eso estamos. Exacto, en Carretera Ronda 202 y online también. Pues muchísimas gracias, chicas. A ti. A ti. Vamos a tener una sección todas las semanas que es de actualidad, es decir, lo que estamos viviendo como sociedad, las noticias más impactantes y sobre todo cómo nos afecta a nivel psicológico y pequeñas pautas que nos ayuden un poquito más a sobrellevar ciertas situaciones. Por desgracia tenemos ahora el tema del hantavirus y cómo lo estamos viviendo como sociedad pues también impacta mucho y sobre todo por acordarnos evidentemente de la pandemia que tuvimos hace solo esos 5 o 6 años. ¿Qué piensas del tema, María? Bueno, creo que cada vez está creciendo más el miedo, vuelven recuerdos, ¿no? Y eso, yo creo que ahora mismo la sensación que hay así un poco en sociedad es que vuelve el miedo. La incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuánto de grave es,
parece que hay una cepa que es más grave, eso nos da miedo, como es normal, ya no solo en personas mayores, sino en personas jóvenes. Vuelve otra vez la incertidumbre, no sabemos si nos van a confinar, si no nos van a confinar, qué pasa con los trabajos, los autónomos, en fin, todo lo que vivimos. Es decir, que tenemos síntomas de ansiedad que antes no lo teníamos porque directamente sufrimos las consecuencias por no estar preparados. Entonces es normal, este miedo, esta ansiedad anticipatoria no es agradable, vamos a regular expectativas, no es el mismo caso, pero que en nuestro cuerpo aparezca esa ansiedad y ese miedo es natural. Sí, es normal. ¿No? De alguna manera lo que vivimos, nuestras experiencias previas, en nuestro cerebro se registran para ayudarnos en situaciones similares. El problema es cuando esa ansiedad o miedo puedan ser desbordantes. Ahí sí que lo ideal es que hagamos una terapia personalizada, ¿no? Sí. Pero que aparezcan no es raro. Lo que dicen, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestro trabajo? ¿Cómo voy a organizar esto, lo otro? Mientras que antes con el COVID era un confinamiento de un día para otro. No hubo anticipación personal de cómo lo voy a organizar. Sí, no lo vimos venir. Incluso muchos de nosotros, los cuales me incluyo, lo veíamos como muy lejano y como muy tontería. Sí. Luego ya cuando vino el mogollón fuerte fue cuando bajamos los pies a la tierra y dijimos, jolín, que esto es de verdad. Pero antes yo no puedo decir que yo estuviera asustada porque es que yo... No es que no nos lo creyéramos, pero como que lo veíamos todo muy lejano. Sí. Ahora ya, una vez que hemos vivido algo parecido, ya como que la cosa asusta un poco más. Exacto, entonces de alguna manera es normal, ¿no? El poder prevenir que haríamos si vuelve a ocurrir, claro, siempre y cuando no nos limite nuestro bienestar diario de alguna manera, ¿no? En nuestras áreas vitales. ¿Qué podemos decirle a alguien que sí lo esté pasando mal? Bueno, pues un poco eso, que no es el mismo caso, que tenemos que esperarnos a ver qué pasa. Que tenemos gente preparada al mando de todo esto. Está la Organización Mundial de la Salud, sí que nos tranquiliza bastante en el sentido de que sí que nos han dicho que no es el mismo caso, que no parece ser tan contagioso como era el otro virus y que bueno, que habrá que esperarse. Exacto, yo de la Organización Mundial de la Salud, bien, ¿vale? Sí. En España, regular. Perdona, es mi opinión personal, pero el ver los de Canarias, cómo salían con esa batita sencilla azul, cuando en teoría en otros sitios van con todo tan protegido, ¿no? O ese psiquiatra que se ve, que se lo quita en mitad de la calle. Oye, pues normal que te dé esa sensación de inseguridad o de incertidumbre de que no lo están haciendo tan bien, ¿no? Como se podría. Aún así, pues me gusta el saber que es un virus que no se transmite tan fácilmente, etcétera. Y que hay pocos casos y se está controlando y que hay experiencia previa y muy buenos profesionales, sin duda. Pero los protocolos deberían de revisarse bien y que se actúe de manera correcta. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, poder anticiparnos al máximo. O sea, si podemos hacer cualquier cosa con tal de no llegar al extremo que llegamos hace unos años, pues muchísimo mejor para todos. Exacto. Otra cosa que me preocupa es cómo está el sistema público de salud. Sí. Está muy deteriorado. Mucho. Y esto ahora le vendría muy, muy grande. Sí. Y ya tenemos muchos médicos y profesionales sanitarios muy quemados de lo que viven en la pandemia, que ellos me lo dicen, que con los aplausos no era suficiente. Ese apoyo, porque lo han pasado muy mal, son muy pocos, están muchas horas, están muy, muy quemados. Sí, ya lo veníamos hablando en otros programas del tema de la huelga de los médicos. Ya con la vocación no vale, la gente está muy quemada, los profesionales están muy quemados, son muchas horas. Y yo creo que a nuestro sistema público de salud esto le vendría muy, muy grande ahora mismo, ¿eh? Sí, ojalá que cambie. Sinceramente, no creo que haya una pandemia en la que llevamos lo mismo del COVID. Esa es la probabilidad mayor ahora mismo, ¿vale? Por esa parte, deberíamos estar lo más tranquilos posible, aunque tengamos nivel de ansiedad. Lo que me preocupa es cómo está la sociedad española en los temas que hemos hablado. Efectivamente. El sistema público, el tema de los médicos y que los protocolos hay veces que están y yo no veo que se hayan hecho adecuadamente. En este caso, en lo del tema de Canarias. Igual esto también nos hace replantearnos cómo están las cosas y cómo podríamos solucionarlas, ¿no? Sí. Igual, aunque no lleguemos a los extremos que llegamos hace unos años, pero igual esta sensación de amenaza y de incertidumbre sí que nos hace pensar que no estamos preparados para vivirlo y nos hace cambiar ciertos protocolos, ciertas condiciones de trabajo, igual nos hace despertarnos. Pues sí, nos quedamos con eso, María. Sí. Nos vemos la semanita que viene. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Un abrazo. Adiós. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida.
porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.